Niñas perdidas en la revolución desapariciones que la historia quiso olvidar. La primera vez que Carmen escuchó el grito de ¡Viva la revolución! No fue en un libro de historia ni en una ceremonia escolar. Fue escondida debajo de la mesa de la cocina, con las manos tapándose los oídos y el corazón golpeándole el pecho. Tenía 9 años, vivía en un pequeño pueblo polvoriento, en el norte de Chihuahua, y la revolución no era una pintura en un mural. Era el sonido de los caballos entrando al pueblo de madrugada, el olor a pólvora mezclado con humo de tortillas quemadas, y el miedo de su madre diciéndole, «No salgas, mi niña, hoy nadie está a salvo». Afuera, los hombres gritaban nombres que ella no entendía. Madero, Villa, federales, traidores. Adentro, la casa de adobe temblaba con cada disparo lejano. Carmen quería asomarse, pero el terror en los ojos de su madre la mantenía clavada al suelo. Lo que no sabía es que esa mañana, en medio de la confusión, del saqueo y de la trampa sangrienta en la que se había convertido su pueblo, 2 niñas desaparecerían sin dejar rastro, y que, durante décadas, nadie pondría sus nombres en los libros, nadie levantaría un monumento por ellas. La revolución se contaría con héroes de bronce y niñas de carne y hueso borradas del relato. Antes de seguir con esta historia, te invito con muchísimo cariño a que te suscribas al canal y me cuentes en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás escuchando. Tu apoyo nos ayuda a seguir rescatando historias de horror real, memoria y dignidad que casi nunca aparecen en los libros, pero viven en las familias. Ahora sí, volvamos a Carmen, a su pueblo perdido y a las niñas que la revolución quiso olvidar. El pueblo se llamaba San Miguel de la Cañada, aunque casi nadie fuera de la región lo conocía. Eran unas cuantas casas de adobe, una iglesia pequeña, una escuela de un solo salón y un río seco que solo llevaba agua cuando los santos se apiadaban. Alrededor, lomas pelonas, magueyes y polvo, mucho polvo. En los años de la Revolución, los hombres del pueblo se habían dividido como en todo México. Unos se fueron con los federales, otros se apuntaron con las tropas de los revolucionarios, otros intentaron quedarse en casa, pretendiendo que la guerra era cosa de los de arriba. El papá de Carmen, don Hilario, era de estos últimos. Campesino humilde, sabía leer apenas lo suficiente para no firmar con cruz, y nunca había salido más allá del pueblo vecino. «La tierra es la misma, Carmen», le decía a su hija mientras sembraban maíz. «El que está allá arriba gritando, viva hoy, mañana se muere o lo matan. Pero la tierra siempre se queda». Por eso, cuando empezaron los rumores de que una columna de hombres armados se acercaba, don Hilario quiso creer que solo pasarían de largo, como otras veces. Pero esa noche, cuando el repique desesperado de la campana de la iglesia sonó sin aviso, comprendió que esta vez era distinto. «Métete a la casa», ordenó a Carmen, «y no te asomes, pase lo que pase». Carmen corrió, sintiendo el piso vibrar bajo sus pies descalzos. Al entrar, vio a su madre, Rosa, recogiendo a toda prisa frijoles, tortillas, un poco de sal y metiéndolos en un morral. «Por si tenemos que salir», murmuró. «Ay, Diosito». En la esquina del cuarto, sentadas en el piso, estaban 2 niñas más, Julia y María, las hijas de la vecina, doña Mercedes. Sus ojos negros, enormes, brillaban de miedo. «Se vinieron para acá porque su mamá está en la iglesia rezando», explicó Rosa. «Ahorita las vamos a cuidar las 3, ¿sí, Carmen?» Carmen asintió, tragando saliva. Ella conocía bien a Julia y a María. Jugaban juntas en el río seco, recogían piedras, inventaban muñecas con trapos. Ahora las 3 apretadas debajo de la misma mesa, escuchando cómo la revolución llegaba en forma de cascos, botas y maldiciones. Los hombres entraron al pueblo gritando «¡Viva Villa!» y «¡Muera el gobierno!», pero muy pronto ese grito se mezcló con otros.
¿Dónde está el maíz? Agua, las gallinas. Las balas, que se suponía iban contra los federales, empezaron a perderse en paredes, techos y a veces cuerpos equivocados. ¡No salgan!, repetía Rosa una y otra vez como una oración. ¡No salgan! Pero el miedo no siempre obedece a las reglas, y la confusión menos. En un momento, alguien empezó a golpear la puerta de la casa con fuerza. «¡Ábranle a la revolución!», rugió una voz alcoholizada. «¡No se escondan, carajo!». Don Hilario se levantó, pálido. «Rosa, quédate con las niñas», dijo. «Yo salgo». En cuanto abrió, 3 hombres con sombreros polvorientos y rifles al hombro irrumpieron en la casa. Olían a sudor, mezcal y pólvora. Sus ojos brillaban de esa mezcla peligrosa de adrenalina y impunidad. «¿Tienes maíz, viejo?», preguntó uno, empujándolo. «¿Frijol? ¿Gallinas?». «Lo que había ya se lo llevó la tropa que pasó hace 2 semanas», mintió Hilario, sabiendo que no le creerían. Uno de los hombres miró alrededor, con la vista clavada en cada rincón. Sus ojos se detuvieron en la mesa, en las piernas pequeñas que se veían debajo. «¿Y esas sombras qué?», sonrió sin humor. «¿Ratas?». Se agachó de golpe, levantó el mantel y encontró a las 3 niñas encogidas, con los ojos desorbitados. «Mira nada más», se burló. «Aquí sí hay tesoro». Rosa gritó. «¡Déjelas!», se lanzó hacia adelante. «Son niñas, por el amor de Dios». El hombre la empujó con violencia. Ella cayó al piso, golpeándose la cabeza. Los otros 2 rieron, tensos, como perros que huelen sangre. «Relájate, compa», dijo uno. «Venimos por comida, no por chiquillas». Miró a las niñas. «Vámonos, vámonos». Pero el que había levantado el mantel no apartaba la vista de Julia, la mayor de 11 años. Ella temblaba, pero lo miraba de frente con una mezcla de miedo y rabia que a él le incomodó y le encendió algo oscuro. «La guerra se lleva lo que quiere», murmuró. «Gente, casas, niñas». Hilario dio un paso adelante. «Si se la llevan, ¿me llevan a mí también?», dijo con la voz rota pero firme. «No las va a tocar». Hubo un segundo de tensión en el aire, tan denso que Carmen sintió que no podía respirar. Afuera seguían los gritos, los disparos, el caos. Adentro, el mundo de esas 3 niñas estaba a punto de quebrarse. Lo que pasó en los siguientes minutos nadie lo contó igual. Algunos dijeron que hubo forcejeo, que un disparo se escapó, que alguien cayó. Otros dijeron que el mismo jefe de la columna, un hombre llamado Salas, entró a detener a su soldado y ordenó que dejaran a las niñas. Lo cierto es que, cuando el polvo se asentó un poco, solo Carmen y María seguían debajo de la mesa. Julia, la mayor, ya no estaba. Doña Mercedes nunca perdonó a la revolución ni a Dios por eso. Pasó días recorriendo el pueblo, preguntando, gritando, llorando. Nadie le daba una respuesta clara. Unos decían que se la habían llevado con la tropa, otros que había huido entre los matorrales y se había perdido, otros que estaba muerta en alguna fosa improvisada. «Las niñas se pierden en la revolución como las hojas en el viento», comentó un viejo en la cantina días después. «Nadie las cuenta. Nadie las anota, nomás desaparecen. La historia oficial hablaría de batallas, de generales, de tratados. Nada diría de Julia, ni de cientos de niñas como ella, arrancadas de sus casas en pueblos remotos, usadas, tiradas, olvidadas. Pero en la memoria de Carmen, la niña de 9 años que se quedó debajo de la mesa con las manos temblando, el rostro de su amiga no se borraría jamás. Y muchos años después, cuando fuera vieja y la revolución cabalgará solo en libros y discursos, alguien se sentaría frente a ella con una grabadora y le preguntaría: «Doña Carmen, ¿usted se acuerda de las niñas que se perdieron en esos años?». Y ella, con la voz cascada pero los ojos todavía vivos, respondería:
Me acuerdo de todas las que pude, sobre todo de una, niñas perdidas en la revolución, desapariciones que la historia quiso olvidar, pero que, tercamente, sobrevivieron en susurros de cocina, en fotos rotas, en nombres susurrados en las noches de insomnio. Pasaron más de 70 años entre el día en que se llevaron a Julia y el día en que Carmen volvió a pronunciar su nombre frente a alguien que no fuera Dios o su propia memoria. Para entonces, San Miguel de la Cañada casi no se parecía al pueblo que ella recordaba. Ya no se oía el galope de caballos, sino el rugido de camionetas viejas. La iglesia tenía techo de lámina nueva, el río seco, convertido en basurero, y los niños ya no jugaban a las canicas, sino con celulares de segunda mano. Pero el viento seguía trayendo el mismo polvo, y el sol seguía cayendo igual de duro sobre los magueyes. Carmen, a sus 80 y tantos, vivía en la misma casa de adobe donde había visto llegar la revolución, aunque ahora tenía una antena de televisión colgada en el techo y una foto de sus nietos pegada junto al crucifijo. Caminaba despacio, con bastón, pero los ojos se le encendían cada vez que alguien mencionaba los tiempos de antes. Mi abuela siempre dice que ustedes vivieron la revolución de verdad, comentó una tarde una muchacha de ciudad, sentada frente a ella con una libreta en la mano. Yo solo la conozco por los libros. La muchacha se llamaba Laura, estudiaba historia en la UNAM y estaba haciendo un trabajo sobre memorias de mujeres en la Revolución Mexicana. Había llegado al pueblo porque un profesor le dijo: si quieres escuchar la revolución desde abajo, busca a las abuelas. Ellas se acuerdan de cosas que los generales nunca contaron, y alguien en la presidencia municipal le dio el nombre de Carmen. Antes de que Carmen empezara a hablar, Laura encendió la grabadora y la puso sobre la mesa de plástico, entre 2 tazas de café de olla. ¿No le molesta si grabo?, preguntó. Es para no perder detalle. Después, si usted quiere, yo le leo lo que escriba. Carmen miró el aparatito con curiosidad. Le recordaba vagamente a los radios de los soldados, pero más pequeño, menos amenazante. Grave, dijo. Total. La mitad de las cosas que voy a decir nadie las quiso oír en su momento. Laura sonrió, sorprendida por la frase. Quisiera empezar por su infancia, dijo. ¿Cómo era el pueblo cuando tenía 9 años, cuando empezó a escuchar eso de revolución? Carmen respiró hondo. Cerró los ojos un instante y dejó que el pasado le subiera por dentro, como el polvo cuando uno pisa fuerte. Era un pueblo chico, empezó. Pero el miedo se hizo grande. Los hombres gritaban nombres de hombres, pero nadie se acuerda de los nombres de las niñas que se llevaron. Laura levantó la vista de la libreta. ¿Las niñas?, repitió. ¿Se llevaron niñas? Carmen asintió despacio. A una la vi con mis propios ojos, dijo. Se llamaba Julia, y la revolución se la tragó como si fuera nada. Y así, con voz pausada pero firme, Carmen empezó a contar lo que llevaba guardando décadas. La mañana del saqueo, los hombres entrando a la casa, el mantel levantado, el brillo sucio en los ojos del soldado, los gritos, el vacío debajo de la mesa. Laura apenas respiraba mientras escribía. En los libros hablan de la toma de Ciudad Juárez, de la decena trágica, de la silla presidencial, dijo Carmen con una sonrisa sin humor. Pero nunca vi un libro que hablara de Julia, ni de las otras niñas que ya nunca volvimos a ver. ¿Otras?, preguntó Laura con cuidado. ¿Hubo más casos así? Carmen se quedó pensando. No se hablaba mucho, respondió. Por vergüenza, por miedo, porque ¿qué va a decir la gente? Pero sí se escuchaba de niñas de otros pueblos, de vecindades, de rancherías, que se quedaron en el camino. La guerra no nomás se llevó hombres con sombrero y bigote. También se llevó trenzas, moños y juguetes de trapo. Laura sintió un nudo en la garganta.
No era la primera vez que alguien le insinuaba algo así, pero por lo general eran frases sueltas. Pasaban cosas feas con las muchachas. Nadie lo había dicho con nombre y apellido como Carmen. ¿Alguien buscó a Julia?, preguntó. ¿Su mamá? Los ojos de Carmen se humedecieron. Doña Mercedes, dijo. Gritó hasta quedarse sin voz. Fue con los de un bando, con los del otro. Preguntó en los cuarteles cuando se podía acercar. Le decían, váyase, señora, aquí no hay niñas. O seguro se escapó con algún novio. Siempre tan listos para culpar a las muchachas. Nadie escribió su nombre en una lista. Nadie levantó acta. Para el gobierno, Julia nunca existió. Pero para usted sí, añadió Laura. Para mí sí, afirmó Carmen. Porque la vi reír, la vi jugar, la vi esconderse conmigo. Y la vi desaparecer. Hubo un silencio largo. Afuera, el viento levantó una nube de polvo que golpeó la ventana. Laura tomó aire. Doña Carmen, dijo, lo que usted me cuenta es muy importante. La historia de México casi siempre se ha contado desde los hombres con fusil, pero las niñas casi no aparecen. Le gustaría que el nombre de Julia quedara escrito en algún lado, en un libro, en un archivo, en una placa. Carmen miró la grabadora, luego a Laura. Lo que yo quiero, respondió, es que cuando alguien lea Revolución Mexicana en el futuro, no piense solo en sombreros y corridos. Que sepa que también hubo niñas que no salieron en la foto. Si usted puede escribir algo de eso, hágalo. Pero escríbalo bien, no como chisme, con respeto. Laura asintió, conmovida. Se lo prometo, dijo. No la llamaremos una niña cualquiera. La llamaremos por su nombre. Las entrevistas no terminaron ahí. Laura volvió varias veces al pueblo. Habló con otras mujeres viejas, con hijos de aquellas generaciones, con el cura que guardaba registros de bautizo y defunción. Encontró huecos, silencios, tachones. En el archivo parroquial, entre hojas amarillentas, encontró una página que llamó su atención. Decía, Julia, nacida en 19, hija de Mercedes y Juan, sin registro de defunción. Al margen, con letra casi ilegible, alguien había escrito hacía décadas, desaparecida en tiempos de la bola. Hasta los papeles la nombran así, dijo Laura mostrándoselo a Carmen. La bola. Como si fuera un montón de cosas revueltas que nadie se toma el trabajo de separar. Carmen acarició el papel con dedos temblorosos. Al menos alguien se acordó de anotar desaparecida, murmuró. Hay otras que ni eso. Con todo ese material, Laura escribió primero su tesis, luego un artículo, luego un pequeño libro que, para su sorpresa, empezó a circular más de lo que imaginó. Se titulaba Niñas perdidas en la Revolución, historias que la historia oficial dejó fuera. En él no solo hablaba de Julia, sino de otros casos que encontró en Sonora, Zacatecas, Morelos, niñas raptadas por tropas, niñas usadas como sirvientas forzadas, niñas desaparecidas en desplazamientos. No inventaba nada, solo juntaba fragmentos de memoria que estaban dispersos, como piezas de un rompecabezas que nadie se había tomado el tiempo de armar. Carmen nunca vio su nombre en la portada. No lo necesitaba. Pero un día, Laura regresó al pueblo con el primer ejemplar impreso. «Se lo traigo a usted primero», dijo, «porque sin su memoria nada de esto existiría». Carmen tomó el libro con cuidado, como si fuera algo frágil. Pasó las manos por la portada, donde se veía una foto en sepia de unas niñas desconocidas, de trenzas y vestidos sencillos. «No se parece a Julia», dijo, «pero podría serlo». Abrió el libro. Allí, en un capítulo, leyó Julia, San Miguel de la Cañada, Chihuahua, desaparecida alrededor de 1913, vista por última vez dentro de su casa, escondida bajo una mesa durante el saqueo del pueblo por una columna revolucionaria.
recordada por su amiga Carmen, quien la buscó durante décadas en silencio. Carmen leyó su propio nombre impreso y se le cerró la garganta. Ahora ya no solo vive en mi cabeza, susurró. También vive aquí. Con el tiempo, el libro de Laura llegó a manos de maestras, de estudiantes, de activistas. No se convirtió en bestseller, pero en ciertos círculos empezó a circular la idea de que la revolución también tenía una deuda con sus niñas. En algunos museos, pequeñas cédulas empezaron a incluir frases sobre la violencia sexual y las desapariciones de mujeres y niñas durante el conflicto armado. En un par de escuelas rurales, maestros leyeron fragmentos en clase. La revolución no fue cuento de hadas, decían, y las niñas también tienen historia. Un año, el ayuntamiento de San Miguel de la Cañada decidió hacer un gesto sencillo pero significativo. En la plazuela, junto a un busto oxidado de un general local, colocaron una pequeña placa de piedra, sin figura humana, solo letras, a la memoria de las niñas y mujeres de este pueblo que fueron víctimas de la violencia en tiempos de la Revolución. Sus nombres no están todos en los libros, pero viven en nuestra memoria. No mencionaba a Julia, ni a Carmen, ni a nadie en particular, pero cuando la descubrieron, en una ceremonia modesta, con unas cuantas sillas de plástico y un altavoz descompuesto, Carmen se sintió, por primera vez, un poco menos sola con su recuerdo. «¿Quiere decir unas palabras, doña Carmen?», le ofreció el presidente municipal, acercándole el micrófono. Ella dudó. No le gustaban los micrófonos, pero miró la placa, miró a Laura a lo lejos, miró a unas niñas que jugaban en la plaza sin entender bien de qué iba todo, y decidió. «No más quiero decir algo», dijo con la voz cascada pero fuerte, «que la revolución nos dejó cosas buenas y malas, que no todo fue corrido y caballo, que también hubo niñas que no volvieron a su casa, y que si hoy ponemos esta piedra es para que las de ahora sepan que tienen derecho a no desaparecer, que no son botín de nadie, y que si algún día alguien les quiere quitar el nombre, el pueblo tiene que gritarlo, no quedarse callado como nos tocó a nosotras». La gente aplaudió. No mucho, no como en un mitin, pero sí con respeto. Después de la ceremonia, una niña de unos 10 años se acercó a Carmen. «Abue», le dijo, sin saber que no era su abuela, «¿de verdad se llevaron a niñas como yo?». Carmen la miró a los ojos. «Sí», respondió. «Por eso mismo tenemos que cuidar que no vuelva a pasar, y si pasa, que no se quede en silencio». La niña asintió, seria. Luego se fue corriendo a jugar, pero quizás, pensó Carmen, algo de esas palabras quedaría guardado en algún rincón de su memoria. Con los años, Carmen murió en su cama, rodeada de hijos y nietos. No hubo grandes funerales, ni obituarios en periódicos, pero en su velorio, Laura dejó un ejemplar del libro junto al ataúd, abierto en el capítulo de Julia. «Para que se vayan juntas», susurró. En San Miguel de la Cañada, la placa seguía ahí, resistiendo sol, lluvia y descuidos. Algunos la pasaban de largo, otros se detenían a leer, fruncían el ceño y seguían su camino. Pero ya nadie podía decir con honestidad que de eso no se habla. La Revolución Mexicana siguió siendo contada en escuelas y plazas, con sus fechas y sus héroes habituales. Pero en algunos corazones y en ciertas páginas tercas, la historia se amplió un poco para hacerle lugar a las que siempre habían quedado en la orilla. Las niñas perdidas, las desaparecidas que la historia quiso olvidar. Y todo empezó con una memoria, la de una niña escondida debajo de una mesa, que decidió, muchos años después, no seguir guardando silencio. Esa memoria, que durante décadas solo había vivido en sus pesadillas y en los susurros que se escapaban cuando el insomnio la vencía, se convirtió poco a poco en una especie de semilla incómoda en otras personas. Primero fue en Laura.
que dejó de ver la revolución como una serie de fechas para examen y empezó a sentirla como un conjunto de heridas abiertas. Luego en los estudiantes que leyeron su libro y comenzaron a preguntar en sus propias casas si sus bisabuelas también tenían recuerdos que nadie les había pedido. En reuniones familiares, en pueblos lejanos, en barrios de ciudad, comenzaron a repetirse escenas parecidas. Una nieta mostrando el capítulo de Julia, desaparecida en tiempos de la bola. Una abuela quedándose en silencio unos segundos, respirando hondo y diciendo por fin, en mi rancho también se llevaron a una prima. Lo que antes eran historias aisladas, dichas casi con vergüenza, se fueron reconociendo entre sí, como si cada voz dijera a la otra, no estás loca, no estás sola, a mí también me pasó. Con el tiempo, algunos de esos relatos llegaron a manos de otras investigadoras, de maestras de primaria, de gente que organizaba pequeños círculos de lectura en bibliotecas públicas. La figura de la niña perdida en la revolución dejó de ser un fantasma sin nombre y empezó a convertirse en un símbolo, el de todas las vidas que las grandes gestas patrias suelen dejar fuera del cuadro. No era para ensuciar la memoria de la revolución, sino para completarla, para reconocer que la justicia que se gritó en plazas no alcanzó a todos por igual. En San Miguel de la Cañada, los niños que jugaban frente a la placa crecieron sabiendo que en su pueblo hubo una niña llamada Julia que nunca volvió. Algunos la imaginaron cruzando montes, otros la soñaron escapando, otros la pensaron como un ángel que cuidaba a las niñas de ahora. Cada quien la acomodó a su manera, pero lo importante ya estaba hecho. Su nombre había regresado al mundo, y así la memoria de aquella niña escondida bajo la mesa no se quedó solo en la cabeza de Carmen ni en las páginas de un libro. Se desdobró en muchas otras memorias, en preguntas incómodas, en pequeñas ceremonias sin cámaras, en que se acendía uma vela, se dizia um nome e se aceitava. Por fim, que a história de um país também se mede pelas ausências que se reconhece. Porque, ao final, foi isso que mudou. Antes, o silêncio era a regra. E quem lembrava, carregava sozinha o peso do horror. Depois de Carmen, lembrar passou a ser também um ato de coragem compartilhado. E enquanto houver, em algum lugar do México, uma criança ouvindo essa história e perguntando «E que passou com as niñas?», a revolução e todas as guerras que vierem depois vão ter um espelho incômodo onde se ver. O espelho das vidas pequenas que já não aceitam ser esquecidas. Con los años, esa manera nueva de mirar el pasado empezó a filtrarse, lenta pero firme, en lugares donde antes solo cabían las versiones oficiales. En algunos libros de texto locales, maestras tercas consiguieron que se añadiera un pequeño recuadro, casi escondido al final del capítulo de la Revolución que decía, además de los campesinos y los soldados, muchas mujeres y niñas sufrieron violencia, desapariciones y desplazamientos durante la guerra. Sus historias apenas comienzan a recuperarse. No mencionaba a Julia, ni a San Miguel de la Cañada, pero era una puerta entreabierta. Laura, por su parte, siguió visitando pueblos y barrios, grabadora en mano. Cada vez que alguien le contaba una historia de una niña que se perdió en esos años, ella preguntaba con cuidado, ¿quiere que la escribamos? ¿Quiere que su nombre quede en algún lado? Algunas familias decían que sí, otras pedían que no se publicara, que bastaba con haberlo dicho en voz alta una vez. Laura aprendió a respetar ambos caminos, la memoria que busca papel y la que se conforma con el consuelo de haber salido, por fin, de la garganta. En una ocasión, fue invitada a dar una charla en un museo regional sobre infancia y violencia en la Revolución. Terminó su presentación proyectando una frase de Carmen que se le había quedado grabada. La guerra no nomás se llevó hombres con sombrero y bigote, también se llevó trenzas y moños.
Al final, se le acercó un hombre de unos 60 años, con sombrero en la mano y ojos húmedos. «Mi abuela contaba algo parecido», dijo. «Siempre pensé que exageraba, que eran cosas de viejos. Ahora veo que no. ¿Todavía se puede contar?». Laura le sonrió. «Nunca es tarde», respondió. «Mientras alguien se acuerde, todavía podemos escribir». En San Miguel, la placa que recordaba a las niñas y mujeres de este pueblo resistió vandalismos menores, cambios de administración y hasta un intento de quitarla porque espanta al turismo. Fueron las propias señoras del pueblo las que se plantaron frente a los trabajadores del ayuntamiento. «Si quitan esta piedra», dijo una de ellas, «van a tener que quitarnos a nosotras primero, y somos más pesadas». Al final, la placa se quedó. Un día, una maestra de primaria llevó a sus alumnos a leerla. Les pidió que cada uno pensara en un nombre de niña y lo dijera en voz alta como símbolo. Uno dijo Ana, otro Lupita, otra María. Una niña de trenzas apretadas que había escuchado a los mayores hablar de Carmen y de Julia, susurró: «¿Julia?». Nadie más que ella y la maestra entendieron del todo el peso de esa elección, pero bastó. Era como si, por un instante, el aire del pueblo repitiera el nombre que tanto tiempo había estado guardado. La historia oficial de México no cambió de un día para otro. Los murales siguieron mostrando hombres a caballo, las plazas siguieron teniendo estatuas de bronce. Pero, entre líneas, en notas al pie, en conversaciones de pasillo, empezó a colarse una conciencia distinta, que uma revolução que se diz justa precisa, pelo menos, reconhecer quem pisou no caminho. Que não basta falar de povo se dentro dessa palavra algumas vozes continuam sendo tratadas como ruído. Y así, lo que comenzó con una niña escondida debajo de una mesa fue creciendo hasta convertirse en una red fina de lembranzas teimosas, tecidas por abuelas, netas, pesquisadoras, profesoras, vizinhas. Não derrubou governos, não reescreveu todos os livros, mas fez algo talvez mais difícil. Obrigou a história a admitir que também erra por omissão, e que a reparação começa quando alguém se recusa a esquecer. Ao final, quando se fala hoje de ninhas perdidas em la Revolução, já não soa só a título dramático, soa a compromisso, o de seguir procurando nomes, recolhendo pedaços de memória e repetindo, quantas vezes for preciso, que nenhuma luta, por mais nobre que se diga, tem o direito de transformar meninas em nota de rodapé. E enquanto essa frase seguir viva em algum canto de México, Carmen e Júlia, e tantas outras sem livro nem placa, seguirão existindo não como fantasmas, mas como parte indispensável daquilo que chamamos, com tanta facilidade, de nossa história. Com el tiempo, la expresión «niñas perdidas en la revolución» empezó a aparecer en lugares onde Carmen nunca teria imaginado. Um professor de literatura a usou como tema de redação em um colégio da capital. Uma rádio comunitária de Chihuahua dedicou uma série de programas a histórias que la bola se levou. Um grupo de teatro jovem montou uma peça inspirada no capítulo de Júlia, misturando documentos, depoimentos e cenas ficcionais para falar do que quase nunca se dizia em voz alta. Num desses ensaios, uma atriz adolescente perguntou à diretora: «E por que hacemos uma obra de uma niña que nadie conoció?». A diretora respondeu sem me citar: «Precisamente por eso, porque casi nadie la conoció, pero o que fizeram com ela se repetiu milhares de vezes. Se contamos bem a história de uma, estamos abrindo espaço para todas as outras que ninguém escutou. Enquanto isso, nos arquivos, alguns historiadores mais velhos começaram a olhar com outros olhos para documentos que antes pareciam menores. Cartas de mulheres falando de mocinhas levadas no caminho, anotações de padres sobre muchachas desaparecidas entre tropas, relatórios militares que mencionavam bajas civis femininas sem nenhum detalhe.
Aquilo que durante décadas tinha sido visto como ruído começou a ser lido como pista. Um deles, já perto da aposentadoria, confessou num congresso acadêmico: "Llevo 40 anos estudiando la revolución y nunca había prestado atención a las niñas. Me doy cuenta de que mi ceguera también es una forma de violencia. Não era uma confissão que mudasse o mundo, mas era um início de ajuste de contas dentro de um ofício que muitas vezes decide o que merece ou não existir no papel." Em São Miguel de la Cañada, os anos foram levando as testemunhas diretas. Depois de Carmen, morreram outras velhas que ainda sabiam rezar em voz baixa pelos mortos da bola. Mas o fio não se perdeu. Em uma aula de história local, um menino levantou a mão depois que a professora terminou de falar de Madero, Vila e Zapata. "Maestra, e las niñas?" perguntou. "Também lucharam ou solo desapareceram?" A pergunta pegou a professora de surpresa. Por reflexo, ela quase respondeu com alguma frase genérica, mas se lembrou da placa na praça, do livrinho de capa gasta que tinha em casa, do nome de Júlia. Então respirou fundo e disse: "También lucharon, de muchas maneras, algunas cargando agua, otras escondiendo gente, otras sobreviviendo a coisas terríveis. Y sí, muchas desaparecieron, y ahora nos toca a nosotros no dejarlas fuera cuando contamos esto." Os alunos escutaram, alguns mais atentos, outros menos. Talvez a frase ficasse esquecida para muitos, mas bastava que ficasse para alguns para que o fio seguisse. Numa tarde de chuva, já bem depois de toda essa movimentação inicial, Laura voltou ao povoado sozinha. Não tinha entrevistas marcadas, nem eventos oficiais. Só queria sentar-se um pouco na praça, olhar a placa, ouvir o vento. Levou flores simples e deixou um pequeno ramalhete aos pés da pedra. "No es um monumento grande", murmurou, sentando-se no banco. "Pero es tu lugar, Julia. Aunque no sepamos dónde quedó tu cuerpo, sabemos que esta história te pertenece. Ficou ali um tempo, vendo as crianças brincarem, os homens jogando dominó, as mulheres atravessando a praça com sacolas de compras. Em algum momento, uma senhora que ela não conhecia se sentou ao lado e comentou sem preâmbulo: "Mi abuela decía que una niña del pueblo se perdió cuando la bola. Nunca me contó detalles. Yo pensé que era leyenda. Ahora veo que era verdad." Laura sorriu de lado. "Las leyendas muchas veces son la forma que tiene un pueblo de contar lo que le dolió", respondeu. "Ahora, al menos, podemos llamar a las cosas por su nombre. Quando o sol começou a cair, o céu se pintou de laranja atrás da igreja, do mesmo jeito que Carmen tinha descrito tantas vezes las tardes de antes de la revolución." Laura se levantou, deu uma última olhada à placa e pensou que, no fundo, a grande mudança não estava ali em pedra, nem nos livros, nem nas palestras. Estava no gesto de uma senhora de 80 anos que um dia decidiu que a história de sua amiga não ia morrer junto com ela. Enquanto houvesse, em qualquer canto do México, alguém disposto a sentar-se à mesa, acender um café e dizer: "Te vou a contar de uma niña que se levaram e de como não la pudimos olvidar." Aquela revolução contada só em marchas militares e discursos oficiais nunca mais estaria completa. Sempre haveria, entre um parágrafo e outro, o espaço em branco onde cabiam as trancinhas, os mônios e as vozes pequenas, que se recusaram a ser apagadas. E talvez esse fosse o verdadeiro triunfo tardio das ninhas perdidas em La Revolución. Não o de mudar totalmente o passado, porque isso ninguém pode, mas o de mudar para sempre a forma como o futuro é autorizado a lembrar. Com el tiempo, lo que había empezado como un esfuerzo casi íntimo, una abuela contando por fin lo que vio debajo de una mesa, se volvió parte de algo más amplio, aunque silencioso, una nueva manera de entender qué significa recordar un país. Ya no bastaba con repetir fechas y nombres de batallas. Cada vez más gente comenzó a hacerse una pregunta incómoda.
¿A quién dejamos fuera cuando decimos todos? En una universidad pública, años después de aquella primera entrevista en San Miguel de la Cañada, un grupo de estudiantes organizó un coloquio llamado Memorias Incómodas de la Revolución. Entre ponencias sobre soldados desertores e indígenas usados como carne de cañón, hubo uma mesa dedicada exclusivamente à infância e violência. Alguém projetou uma foto da placa da Praça do Povoado e leu em voz alta o trecho do livro em que aparecia o nome de Júlia. Não houve aplausos estrondosos. Houve, em vez disso, um silêncio pesado, desses em que dá para sentir que as pessoas estão realmente pensando. Depois, no corredor, 2 alunos comentaram: "Eu nunca havia pensado em las niñas quando hablaban de la bola. Eu tampouco. Siempre nos contaron que el pueblo luchó, pero parece que había pueblos dentro del pueblo. Essas pequenas mudanças de olhar eram quase imperceptíveis no noticiário, mas faziam diferença em salas de aula, em conversas de família, em como as novas gerações escolhiam os temas de seus trabalhos de conclusão. Alguns começavam a buscar não só generais e presidentes, mas também cozinheiras de quartel, viúvas de soldado raso, crianças que tinham visto mais do que qualquer adulto deveria suportar. Em San Miguel, uma das netas de Carmen decidiu, anos depois, estudar magistério. No seu primeiro ano como professora numa escola rural de outra região, recebeu o livro de Laura numa caixa de materiais didáticos alternativos. Ao abrir e ver o capítulo de Júlia, sorriu com uma mistura de orgulho e saudade. Esta história empezou em mi casa, pensou. E agora vai chegar a casas donde nunca han oído su nombre. Numa de suas aulas, leu para os alunos um trecho adaptado, sem dar muitos detalhes cruéis, mas sem mentir. Quando terminou, perguntou: "Ustedes creem que vale a pena recordar isto, aunque duela?" Um menino respondeu: "Sí, maestra, porque se não lo recordamos, lo vuelven a hacer." Ela não pôde deixar de pensar que, no fundo, era isso que Carmen teria querido ouvir de uma criança. Não apenas pena, mas entendimento de que a memória serve também para se proteger. Os anos passaram, governos mudaram, novos conflitos surgiram no México, com outras formas de violência e outras meninas desaparecidas em contextos muito diferentes, mas igualmente brutais. Em vigílias por desaparecidos de hoje, algumas pessoas levaram cartazes que diziam: "Não queremos mais niñas perdidas, ni em revoluciones, ni em guerras contra o narco, ni em nenhuma guerra." O passado e o presente, finalmente, começavam a conversar. Às vezes, em entrevistas com famílias de desaparecidos atuais, jornalistas mencionavam o trabalho de Laura e de outras pesquisadoras, dizendo: "Así como hubo niñas que la revolución borró, hoy también hay niñas que el Estado no quiere ver. La historia se repite si no aprendemos a nombrarlas." Não era uma comparação perfeita, mas lembrava a todos que o esquecimento também é uma política, ontem e hoje. No pequeno cemitério de San Miguel de la Cañada, não havia uma cruz com o nome de Júlia. Nunca se encontraram restos, nunca houve prova material de seu fim. Ainda assim, de vez em quando, alguém deixava uma flor num cantinho perto do muro, onde a terra era um pouco mais pisada. Não havia placa nem epitáfio, só um gesto que se transmitia de boca em boca. "Ese rincões de las que no volvieron." Uma tarde, já muito tempo depois, Laura voltou ao povoado com a própria filha, uma menina de 8 anos. Caminharam até a praça, leram juntas a placa, depois foram ao cemitério. A menina curiosa perguntou: "Mamá, por que há uma flor aqui, se não há nome?" Laura ajoelhou, tocou a terra e respondeu: "Porque há histórias que não tuvieron tumba, pero sí tuvieron vida. Y esta flor es para decirles que no las olvidamos, aunque no sepamos exactamente dónde están." La niña se quedó en silencio, como si intentara guardar aquella explicación en un lugar importante de la cabeza. Después, como hacen casi todos los niños,
Salió corriendo detrás de una mariposa que cruzaba el camino. Laura la observó y pensó en Carmen, en Julia y en las incontables niñas sin nombre. Pensó que, gracias a la terquedad de una de ellas, esa niña que corría frente a sus ojos estaba creciendo en un mundo ligeramente distinto, un mundo en el que, por lo menos, ya se empezaba a admitir que la historia le debe explicaciones a quienes siempre barrieron debajo de la mesa. Al final, la historia de las niñas perdidas en la Revolución no terminó con un gran acto de justicia, ni con culpables juzgados un siglo después. Terminó con algo más discreto pero más profundo, una red de memorias que se niegan a morir, pasando de abuelas a nietos, de libros a salones de clase, de placas humildes a conversaciones de cocina. Y mientras, en algún lugar de México, alguien repita a otra persona la frase: hubo una niña que se llamaba Julia y la historia quiso olvidarla, pero nosotros no la dejamos. Esta historia seguirá viva, no como una herida abierta que sangra sin parar, sino como una cicatriz lúcida que recuerda todos los días el precio de callar y la fuerza inmensa que nace cuando por fin alguien decide contar. Con los años, la historia de Julia, de Carmen y de tantas niñas sin nombre dejó de ser solo tema de especialistas y empezó a convertirse en una especie de susurro compartido, una corriente subterránea que cruzaba generaciones. No todos la conocían completa, pero en muchos rincones de México, cuando alguien hablaba de la bola, ya no lo hacía con la misma ligereza. Entre chistes de corridos y héroes siempre aparecía, aunque fuera de reojo, la idea de que también hubo cosas muy feas con las niñas. En San Miguel de la Cañada, a fuerza de repetirla, la historia se volvió parte del tejido del pueblo. En velorios, en fiestas patronales, en tardes de sombra en el portal, cuando el tema caía en los tiempos de la Revolución, alguien acababa diciendo: y acuérdense de Julia, y de las que no tuvieron ni nombre. Ya no hacía falta explicar mucho. Un nombre llamaba a otro, y el silencio pesado que antes rodeaba aquel episodio fue siendo reemplazado por otro tipo de silencio, no el de la vergüenza, sino el del respeto. Un día, el ayuntamiento, presionado por maestras y por jóvenes que habían leído el libro de Laura, decidió organizar algo pequeño, pero simbólico. Una jornada de memoria para los alumnos de la escuela local. Llevaron a las niñas y niños a la plaza, les leyeron la placa, les contaron con palabras sencillas que en la época en que sus bisabuelos eran niños, una guerra pasó por allí y se llevó a gente que nunca volvió. Después les pidieron que cada uno escribiera en un pedacito de papel el nombre de alguien a quien no querían que se olvidara. Podía ser un pariente, un amigo o un nombre inventado para representar a las niñas de antes. Los papeles se colocaron en una caja de madera y se enterraron discretamente cerca de la placa, con una cruz de madera marcando el lugar. No era un mausoleo ni un monumento grandioso. Era, sobre todo, una promesa. No vamos a dejar que se pierdan tan fácil. Entre los papeles había uno, con letra todavía insegura, que decía simplemente: para Julia, la amiga de Carmen. Nadie supo quién lo escribió, pero todos intuyeron que la historia por fin había encontrado un sitio cómodo en el corazón de una nueva generación. Laura, ya mayor, siguió su camino como investigadora, profesora, madre. De vez en cuando recibía correos de estudiantes de otras partes del país. Profe, en mi comunidad también hubo historias de niñas que se llevaron en la Revolución. Gracias a su libro, hablé con mi abuela y me contó cosas que nunca había dicho. Ella contestaba a todos, no siempre con respuestas largas, pero siempre con la misma certeza íntima. Esas voces, sumadas, hacían exactamente lo que Carmen había pedido aquella primera tarde con café de olla: sacar a las niñas de la categoría de cualquiera
y devolverlas al lugar de personas completas. Cuando, muchos años después, Laura murió, algunos exalumnos y colegas organizaron un pequeño encuentro en su memoria. En lugar de grandes coronas, llevaron copias gastadas de su libro, cuadernos con anotaciones, grabaciones de entrevistas. Una de sus exalumnas leyó en voz alta el fragmento en que Carmen decía: «La guerra no nomás se llevó hombres con sombrero y bigote, también se llevó trenzas y moños». Otro recordó que gracias a ese trabajo, él mismo había decidido investigar la violencia contra niñas en otro periodo histórico. Lo que ella hizo fue enseñarnos a mirar donde nadie quería mirar, dijo alguien, a bajar la vista del caballo y del fusil, y detenerla en la niña que estaba escondida debajo de la mesa. En San Miguel, la nueva maestra de historia, nieta de una antigua amiga de Carmen, llevó, en Día de Muertos, un papelito con 2 nombres escritos a lápiz: Carmen y Julia. Lo colocó en el altar comunitario, entre velas, cempasúchil y fotos amarillentas de gente conocida. «Para que celebremos también a las que no tuvieron foto», susurró. Algunos vecinos se extrañaron al ver un nombre sin rostro en ese altar. Otros ya sabían de quién se trataba y asintieron en silencio. Poco a poco, los muertos sin registro también fueron ganando, si no un retrato, al menos un lugar. El tiempo, que suele ser cruel con las memorias de los pobres, esta vez tuvo que ceder un poco. No borró el dolor de lo ocurrido, no recompuso las vidas perdidas, no trajo de vuelta los cuerpos, pero se vio obligado a admitir, en la voz de niñas, de libros, de placas y de viejas tercas, que aquellas niñas existieron, sufrieron y merecen ser recordadas, y así la historia de niñas perdidas en la Revolución, desapariciones que la historia quiso olvidar, no terminó con una gran revelación final, ni con un culpable confesando ante un juez. Terminó, y sigue terminando, en cada generación, con algo más discreto y poderoso: el acto de nombrar. Nombrar a Julia, nombrar a las otras, nombrar lo que antes era solo cosas feas que pasaron. Nombrar para que duela, sí, pero también para que proteja, porque mientras en algún lugar de México alguien le cuente a un niño o a una niña, hubo niñas que se perdieron en la Revolución, pero ahora las recordamos para que no vuelva a pasar. Aquella vieja guerra dejará de ser solo un cuadro bonito en un museo. Se convertirá también en advertencia, en espejo, en lección viva. Y ese es el verdadero final de esta historia. No un punto que cierra, sino un punto que se transforma en voz. La voz de una niña que un día estuvo escondida debajo de una mesa y que, gracias al valor tardío de quienes la amaron, ya no está sola en la oscuridad del olvido.